tardes. Muchísimas gracias también por la invitación a participar de esta conmemoración a 40 años del golpe cívico-militar. Así se escucha, ¿no? Enseñar es, creo que por sobre todas las cosas, invitar al otro a incorporarse a una tradición, a un linaje, pero también enseñar, educar, es ofrecer las herramientas para poner en cuestión y para poder pensar esa tradición, ese linaje. ¿Cómo acercarnos a la enseñanza de un pasado traumático, que además es el propio? ¿Y qué tipo de vínculos podemos ofrecerles a nuestros estudiantes con él? ¿Se trata solo de mantener encendida la llama del recuerdo, porque esa es la garantía de que no reincidiremos? ¿O bien de comprender lo que se recuerda? ¿Y cómo se comprende mejor? ¿Ofreciendo una única narración de los hechos? ¿O bien permitiéndonos abrir esa historia a diferentes versiones posibles sobre lo sucedido? ¿Qué es lo que conviene más? ¿Qué es lo que pedagógicamente es lo más apropiado, lo más enriquecedor? Y comienzo formulándoles estas preguntas por dos motivos. El primero, porque creo que existe un lugar común, una suerte de huella por la que todos hemos transitado, que sostiene que una educación emancipadora lo es en tanto y en cuanto convida a transformar la sociedad. Y lo que quisiera plantear es que tan importante como llamar a transformar, como convocar a transformar la sociedad, es intentar conservar aquello que forma parte de nuestra cultura, aquello que forma parte de nuestros legados y que permite precisamente que podamos pensar cuáles son los desafíos de la vida en común. En educación, en el campo de la educación, conservar y transformar forman parte de un ejercicio dialéctico que es necesario que atendamos. Recordemos con Walter Benjamin que nuestras luchas no se alimentan tanto del sueño de los hijos liberados como de la pesadilla de los ancestros oprimidos. El pasado no es lastre que impide avanzar, sino un motor que nos permite pensar revolucionariamente hacia adelante. La segunda tiene que ver con las relaciones que existen entre justicia y pasado traumático. La revisión del pasado es y nos enfrenta como sociedad a nosotros mismos y a nuestra propia historia. Saber la verdad sobre el destino de los desaparecidos, conocer el paradero de cientos de niñas y niños nacidos en cautiverio, dar cuenta del régimen de complicidades que tejió la trama del poder durante la última dictadura cívico-militar, son condiciones irreemplazables para ejercer la justicia, al tiempo que tienen un efecto reparador para quienes padecieron el terror genocida del poder. Cuando nuestra querida abuela de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, le escribe a su nieta Clara Naí, y cito: "A mis más de 80 años, mi aspiración es abrazarte y reconocerme en tu mirada. Lo que está exclamando no es otra cosa que el derecho a la verdad. Y ese derecho solo puede ser garantizado cuando el Estado dispone los medios y los recursos para acceder al conocimiento de ese pasado, para juzgar y determinar responsabilidades, para practicar la justicia". Quisiera entonces ahora plantear 3 o 4 ideas en torno a las cuestiones a las que yo me dedico desde la historia y la educación y simplemente compartirlas con ustedes hoy aquí. La dictadura cívico-militar que asoló el país dejó profundas marcas en nuestra identidad colectiva, en los modos en los que nos pensamos como sociedad, en las formas en que entrevemos nuestra propia historia. No se trata de un pasado inmutable y varía según la posición que adoptemos frente a ese pasado. Más que una nube desde la que uno descarga recuerdos, el recuerdo del pasado es un verdadero campo de batalla donde disputamos significados. Y creo, lamentablemente, que en los años por venir esas batallas van a ser cruentas. El 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 representan 2 puntos de inflexión en nuestra propia historia nacional. Pero para poder comprender las condiciones que le hicieron posible hay que hundir, creo yo, la mirada en los años previos
Así como para poder determinar sus alcances hay que saber alargar la mirada hacia el presente, este presente y el futuro. Durante los años 80 y 90 del siglo pasado, el Estado de hecho mantuvo una posición oscilante respecto de lo ocurrido durante la dictadura. Por un lado, derogó la Ley de Pacificación Nacional, conformó la CONADEP, que fue la encargada de la redacción del documento Nunca Más en 1984, y un dato a pie, alguna vez hizo una encuesta por ahí, estaba tratando de recordar la fuente de donde lo leí, pero se hizo una encuesta en hogares argentinos y curiosamente el Nunca Más era el libro que aparecía, ¿no?, más, de forma más repetida, ¿no? Estaba más presente en los hogares argentinos. Promovió el juicio a las juntas en el 85. Todas estas acciones contribuyeron a elaborar un piso de verdad histórica. Lo que se concluyó ahí no era la opinión de un pequeño sector progresista de la sociedad respecto de lo que había ocurrido en los años de plomo, ¿no? Era pruebas irrefutables, ¿sí?, de los hechos que habían acontecido entre 1976 y 1983. Ese mismo Estado, ¿sí?, también condonó a los responsables por los delitos de lesa humanidad a través de la sanción de las leyes de punto final en el 86, de obediencia debida en el 87, y más adelante, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, los indultó, aspirando a una suerte de política de reconciliación nacional, que lo que pretendía no era otra cosa que clausurar toda posibilidad de revisar las acciones del pasado y también clausurando la posibilidad de ejercer justicia. En 2004, estas leyes fueron derogadas y estos indultos, fueron declarados institucionales. Un 24 de marzo, como el que vamos a transitar dentro de 2 días, pero hace 12 años, Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado por los crímenes cometidos. Desde entonces tuvo lugar un proceso destinado a elaborar un tipo específico de reflexibilidad, las políticas de la memoria. Estas políticas de la memoria tuvieron, mejor dicho, en los organismos de derechos humanos a un promotor esencial, ¿no? Estas políticas de la memoria no empezaron en el 2004, comenzaron durante la dictadura, cuando los organismos de derechos humanos que se estaban constituyendo salieron a denunciar, ¿no?, los crímenes que se cometían en el marco de la dictadura y a pedir la restitución con vida de sus hijos, de sus nietos, etc. Lo que estoy tratando de decir con este primer punto es que el periodo de la dictadura desborda los límites del 76 y del 84. Nos exige que podamos pensar más allá de esos hitos históricos. Por un lado, porque la proximidad de los hechos compromete nuestra propia experiencia y requiere estar atentos a la relación entre memoria e historia. Como decía León Rosichner, a propósito del saldo de desapariciones y muertes que dejó la dictadura como su trágico legado, se preguntaba a Rosichner, ¿qué hubiera sido del presente si tanto sacrificio, tanta energía resistente, tanto fervor y tantas ganas y hasta tanta belleza hubieran estado hoy vivas? Por otro lado, porque, recuperando las palabras de Paul Riquet, si nos remontamos, dice el filósofo, a uno de los orígenes etimológicos de la palabra memoria, esta no solo significa tú recordarás, sino también un mandato, tú continuarás narrando. Es en esta doble expresión donde creo que se cifra una de las tareas que debemos asumir como educadores, como educadoras, y que es la de recordar y seguir transmitiendo. La última dictadura se perpetró, y fue posible a partir de la alianza entre Fuerzas Armadas, sectores de la sociedad civil, Iglesia y grupos económicos concentrados. Por eso hablamos de dictadura cívico-militar. ¿Dónde se origina un golpe de Estado? Bueno, dice Pilar Calveiro, ¿no?, que los golpes de Estado vienen de la sociedad y van hacia ella. Lo que no quiere decir que la sociedad en su conjunto deba ser representada como un genio maligno, pero tampoco como su víctima indefensa. Buena parte de la gestación de la dictadura en la Argentina, pero también en el resto de los países de la región, se forjó en el contexto de un clima de época, ¿no?, en el cual intervino de una manera, y esto quiero subrayarlo precisamente
de una manera más enfática, en el que intervino el imperialismo norteamericano. Y esto hay que subrayarlo especialmente en estos días. El imperialismo norteamericano vio en el marco de la Guerra Fría que América Latina era el patio trasero en el cual se iría a librar la batalla contra el comunismo. Y fue así que creó la Escuela de las Américas, un espacio de formación militar de contrainsurgencia en el cual se adoctrinaron alrededor de 60.000 militares, ¿no?, que llevaron adelante, que operativizaron el Plan Cóndor, ¿sí? Tengo acá una lista, no la voy a leer porque el tiempo es poco, de las fechas en las que sufrieron los golpes militares buena parte de los países de nuestra región. ¿Qué entendía la dictadura por su versión, ¿no? Es esa dictadura o las fuerzas armadas que encarnaban la dictadura que, por otro lado, se veían a sí mismas como salvadores de la patria, ¿no? Entendían que la subversión era un flagelo que atentaba contra los valores occidentales y cristianos. Su accionar se expresaba a través de ideas o prácticas que se consideraban opuestas al orden establecido. Esa definición de lo subversivo alcanzaba a organizaciones políticas armadas, pero también a cualquier tipo de militancia o de participación gremial, sindical, educativa o barrial, a todo grupo político y a los organismos defensores de los derechos humanos, a cualquiera, en suma, que expresara su desacuerdo con ellos. ¿Qué sucede con las formas de intervenir, participar y debatir en los ámbitos educativos? Para Pablo Pinot, la dictadura representa el principio del fin de un modelo educativo que, a pesar de sus vaivenes, se había mantenido desde su fundación hasta el 76, ¿no?, bajo una serie de rasgos que lo caracterizaban: principalidad del Estado como garante del derecho a la educación, un sistema educativo altamente homogéneo que garantizaba el acceso gratuito y que prometía una suerte de ascenso social a través de la escolarización de los sectores populares. La dictadura militar, en cambio, identificó al sistema educativo y a la escuela como sagradas instituciones de la patria, que habían sido, que habían sido inficionadas por el virus de la subversión. Acá hay muchas citas entre comillas, ¿no?, pero el hablar de la dictadura era a través de metáforas, ¿cierto? Metáforas que, por supuesto, después se derivaban en una serie de acciones, ¿no? A los virus hay que extirparlos, como a los cánceres, en fin. Por supuesto que esta lectura que hacían del campo educativo se extendía al campo de la cultura toda, ¿no? Así se prohibieron y censuraron libros, canciones, obras de teatro, películas, revistas. Uno de los ejemplos más claros fue la incineración de 24 toneladas de libros de la editorial Centro Editor de América Latina en 1980 en un baldío de Sarandí, provincia de Buenos Aires. La Operación Claridad, a la que todavía no hice referencia, ¿no?, se llevó a cabo desde el Ministerio de Educación para vigilar, espiar e identificar focos subversivos que anidaban en el ámbito de la cultura y la educación, y que, entre otras cosas, confeccionó listas negras con los nombres de escritores prohibidos: Haroldo Conti, Héctor Germán Westergel, Rodolfo Walsh, entre muchos otros. Pero su función, y esto es muy importante, me parece subrayarlo, no fue solamente la de reprimir o censurar, fue también la de planificar y coordinar acciones de producción cultural, educativa y comunicacional en sintonía con los poderes, con los sectores en el poder. La dictadura no solo vino a llevar adelante una política de tierra arrasada, sino que también vino a construir otra en su reemplazo. ¿Cuáles fueron las políticas educativas implementadas durante este periodo? Bueno, en primer lugar, la de redefinir el papel del Estado respecto del sistema educativo. Y lo hizo retomando las ideas de Cecilia Branislaski a través de una serie de tendencias elitistas, oscurantistas, neoliberales, eficientistas y autoritarias. Estas tendencias actuaban de manera articulada, ajustándose a los lineamientos de dos grandes concepciones de la política educativa. Uno, sostener que la educación pública en su conjunto debía ser reorganizada en función de los preceptos de la doctrina católica. Dos, que la educación pública debía ser reestructurada privilegiando el rol subsidiario del Estado.
Así, la dictadura acentuó los rasgos autoritarios del sistema educativo, introduciendo los criterios de la lógica militar en la conducción de la educación. Carolina Kaufmann señala que la militarización del sistema educativo, cito, clausuró la posibilidad de mantener debates pedagógicos, exacerbando la organización verticalista del sistema. Los docentes que se resistieron a ese modelo padecieron las consecuencias. La discriminación ejercida contra 8.000 docentes cesanteados se combinó con otras acciones represivas. El movimiento gremial fue duramente perseguido y castigado. Sus principales referentes fueron asesinados o desaparecidos. Marina Vilte, Eduardo Requena y Francisco Arancibia se cuentan entre ellos. Muchos otros sufrieron el exilio interno, debieron refugiarse en el ámbito de la educación privada o cambiar de trabajo. A pesar de ello, también es importante mencionar que algunos docentes, muy valientemente y aún arriesgando su vida, sostuvieron en sus propias aulas o en espacios semiclandestinos prácticas político-pedagógicas de resistencia. Se implementó también un proyecto de descentralización del sistema educativo que prácticamente desguazó al mismo. Se transfirieron alrededor de 6.200 escuelas primarias a las provincias, escuelas que históricamente habían estado bajo la égida del Estado Nacional a través de la sanción de la Ley Laínez de 1905, y se las descentralizó, decía, transfiriéndoselas a las provincias sin los recursos, sin el financiamiento, ¿sí? Para que éstas pudieran mantenerse operativas. Decía también que el Estado asumió un rol subsidiario, otorgándole al sector privado una mayor injerencia sobre los asuntos educativos. Consecuentemente, se desfinanció y redujo la educación pública. Suerte similar corrieron las universidades nacionales, que en algunos casos fueron aranceladas, en otras, como el caso de la Universidad Nacional de Luján, clausuradas y muchos de sus docentes cesanteados. Como consecuencia, el sistema educativo argentino fue reconfigurado sobre la base de un modelo excluyente y de una matriz expulsiva que afectó principalmente a los sectores populares. Esto en el plano macropolítico. En el plano micropolítico de las instituciones y de las aulas, del quehacer cotidiano de la educación pública fue objeto de una serie de acciones destinadas a ejercer un fuerte control ideológico. Elementos oscurantistas y elitistas se combinaron para elaborar una pedagogía de la sospecha, en la serie que se inscribe en la serie que mencionaba hace un momento Daniel, y a la cual suscribo. Una pedagogía de la sospecha que llevó, como decía Guillermo O'Donnell, a crear un estado de sospecha permanente en el cual la sociedad se aprendió a patrullarse a sí misma. Las tendencias presentadas instituyeron también nuevas prácticas en el campo de la educación. Se avanzó en la definición de los modos correctos de comportarse durante el tiempo libre, sobre las formas de vestir. En los colegios estaba expresamente prohibido llevar barba y pelo largo, y sobre otros aspectos de la vida extraescolar. Esta difusión de nuevas pautas de sociabilidad, de comportamiento, se desarrolló principalmente a través de la materia formación moral y cívica, que curiosamente vino a reemplazar a la materia ERSA, Estudio de la Realidad Social Argentina. La moral reemplaza a lo social. También se instruyó a los docentes para que fueran capaces de identificar elementos subversivos presentes en sus instituciones. Durante la gestión del ministro Juan José Catalán, se confeccionó un documento que lleva como nombre Subversión en el ámbito educativo, conozcamos a nuestro enemigo, a partir del cual se caracterizaba a las agrupaciones políticas, sus estrategias y sus reivindicaciones, y se alentaba a la comunidad educativa a identificarlos y delatarlos. En sus páginas se describía la manera de actuar de la subversión en el sistema educativo, sobre todo en el nivel universitario. El documento se detenía, por ejemplo, en describir una larga lista de expresiones lanzadas por estudiantes y profesores a las que se calificaba como subversivas. Por ejemplo, reclamar por la libertad de los obreros y estudiantes presos, subversivo. Tal profesor no aprobó a tantos alumnos, subversivo. No se realizan cursos nocturnos para los que trabajan, subversivo. La estrategia discriminadora, en cambio, fue impulsada por grupos liderados en una concepción modernizadora tecnocrática, que con una visión despolitizada y aséptica de los problemas pedagógicos, una visión que hoy tiene plena vigencia en el Ministerio Nacional de Educación, o por lo menos en algunos sectores del Ministerio Nacional de Educación, miraban, ¿no? o intentaron configurar una versión de la sociedad
¿no?, en la que se promovían las concepciones elitistas, neoliberales y eficientistas. En el mediano plazo, estas tendencias que se promovieron favorecieron la segmentación del sistema educativo. La implementación de esa concepción tuvo como principal efecto la desarticulación de dispositivos homogeneizadores favorables a la democratización social que estaban presentes históricamente en la escuela argentina, y ahí discutiría con el compañero, hay algo del legado sarmientino que permite pensar esto, hay otros elementos que no, pero hay elementos, un componente democratizador de esa escuela que la dictadura reconfigura, ¿sí?, y que fragmenta. Muy bien, estoy terminando. Sí. A través de la creación de circuitos diferenciados de acuerdo a los distintos sectores sociales. Las tendencias y las estrategias que traté de presentar no agotan, por supuesto, el repertorio político-pedagógico de la dictadura, pero nos dan algunas pistas. La última, hablando de efemérides, ¿no?, es la que conecta la del 24 de marzo con la del 2 de abril. Es decir, hay una conexión entre el Día Nacional de la Memoria y aquel otro día donde recordamos y conmemoramos la Guerra de Malvinas, ¿no? La dictadura también, ¿no?, por la vía militar, en ese intento fallido de recuperar las islas, también exacerba el componente nacionalista que después se va a volcar en el ámbito pedagógico como una instancia de legitimación, ¿no?, de dicho accionar. Menciono todas estas cuestiones porque hoy en la Argentina se está poniendo en duda que hubo 30.000 desaparecidos, porque hoy en el Ministerio de Educación se le sugiere algunos espacios que trabajaban o que trabajaron durante más de 10 años los vínculos entre educación y memoria, que ya no hablen más de dictadura cívico-militar para comenzar a hablar de interrupción del ciclo democrático. Menciono estas cuestiones también porque he escuchado de primera mano al secretario de Derechos Humanos de Argentina señalar que la ex-ESMA se había transformado en los últimos años en un gueto enfrentado a la sociedad, ¿sí?, y que ellos iban a hacer de ese espacio un lugar de ciudadanía, un lugar cívico. Menciono estas cuestiones también porque es importante seguir desde donde estemos luchando por las políticas de la memoria, porque es importante que sigamos reclamando justicia, verdad y memoria por la nieta de Chicha, por la memoria de nuestros muertos, por el futuro de nuestros jóvenes y de nuestros hijos, nunca más.